suaves. Esta vez vamos a hablar de los esporos suaves y hablamos ya de todos los demás protozoarios, glándula que causa la trypanosoma, leishmaniasis. Bueno, hoy vamos a hablar de los esporozoarios. Los esporozoarios se les conocen también como coccidia. También igual que los demás esporozoarios que vimos, o sea, protozoarios que vimos, también tienen una reproducción asexual por esquizogonia y sexual a través de los gametos. Los coccidios pertenecen a estos géneros. Estos son los tipos de coccidio o tipos de esporozoarios que vamos a estudiar. Primero tenemos el cisto-isospora, más conocido como isopora, Sarcocystis, Cryptosporidium y Cyclospora. Entonces son los cuatro esporozoarios que tienen importancia clínica. Bueno, el primero, la cisto-isospora, o más conocido como Isospora belli. Si nosotros vemos en la imagen donde podemos diagnosticar a través de feces, en las heces se le hace un examen directo, se le coloca el UVOL, se coloca en el microscopio y se empieza a buscar los huevos. O sea, se empieza a buscar cualquier huevo o quistes que podamos tener. Y así como ven acá, es como se ve en el microscopio. Es una célula que es así, bien definida la membrana, y adentro como si fuera que tiene dos núcleos, también bien definidos aquí. Entonces, esta es la imagen que se ve en el microscopio. Este es un parásito de coccidio o coccidia que se desarrolla en el epitelio intestinal y, como vimos, tiene dos ciclos, tiene un ciclo sexual y un ciclo asexual en el intestino, y como invade el epitelio intestinal causa lesiones a nivel del intestino, y el producto final es los gametos que forman el ovoquiste, y que es cuando se puede diagnosticar porque es la forma en la que se elimina en las heces, en forma de ovoquistes, que es así como veíamos esa imagen, ¿verdad? Un ovoquiste. Entonces, en cuanto a su ciclo de vida, es igualito a otros, ¿verdad? Entonces tenemos la forma ovoquiste, que es la forma en la que se elimina en las heces. Ese ooquiste es un ooquiste inmaduro, primeramente, y en el ambiente tiene que pasar por un proceso de maduración, y por lo tanto el ooquiste inmaduro que contiene los esporoquistes, que son estos dos, y luego el ooquiste maduro, ¿verdad?, que ya tiene los esporozoitos, ¿verdad?, es la forma en la cual podemos adquirir a través de la ingestión, ¿verdad?, ya sea a través de alimentos o agua contaminada. Entonces, la única diferencia de repente con otros tipos de protozoarios es que una vez que se elimina en las heces necesita estar un poco en el ambiente, y ahí pasa por un proceso de maduración hasta convertirse en un ooquiste maduro, que es la forma infectante para el hombre. Acá vemos el ciclo de vida en cuando ingresa, ¿verdad?, dentro del epitelio intestinal, ¿verdad?, tiene una fase asexual en la cual vamos a tener los esporozoitos. Los esporozoitos van a convertirse en merozoitos, y estos merozoitos, algunos de ellos van a convertirse en su forma de gameto, macro y microgameto, y de esa forma estarán formando el ooquiste, que es la forma en la que se elimina en las heces. Es un parásito que está distribuido en todo el mundo, aunque se puede detectar en forma infrecuente en las muestras fecales. Y este parásito no solamente podemos ver en personas sin ningún tipo de problema en cuanto a su inmunidad,
aunque también es muy común encontrar en pacientes inmunodeprimidos. O sea, estamos hablando ya de pacientes con un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, un paciente, ellos también son los que normalmente pueden observarse la presencia de este parásito. Se ven personas normales, sin problemas de inmunidad, pero es más frecuente en personas con problemas de inmunidad, como las personas que entran en el estado SIDA. La forma en la que se puede contagiar, ya dijimos, es a través de agua o alimentos contaminados. Y también por contacto sexual anal o oral. O sea, estamos hablando de entonces el contacto debe ser sexual anal u oral. Entonces de esa manera también se puede contagiar estos ooquistes. ¿Cuál es el cuadro clínico que presentan los pacientes con la isopora? Pueden permanecer como portadores asintomáticos o presentar la enfermedad intestinal, que normalmente es leve. La enfermedad se remeda con gran frecuencia a la giardiasis, o sea, el cuadro clínico que produce la isopora veri es muy parecido a la giardiasis. Y se recuerda que la giardiasis se caracteriza porque hay un problema de mala absorción, ¿verdad? Entonces el paciente tiene diarrea. Acá ocurre lo mismo, ¿verdad? Síndrome de mala absorción que se caracteriza por heces fétidas y de poca consistencia. O sea, una consistencia un poco bien, ¿cómo se dice? De poca consistencia, no muy duro, ¿verdad? Es bien blando. Puede observarse una diarrea crónica con pérdida de peso, anorexia, malestar y fatiga. Entonces, realmente que el cuadro, esto es un síndrome, este cuadro en realidad es un síndrome de mala absorción, que es lo mismo que produce la giardiasis, ¿verdad? Entonces, puede haber vamos a decir, un cuadro clínico igual a la giardiasis. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Dijimos, vamos a hacer un estudio de heces concentradas. Hay una técnica, ¿verdad?, en la cual se hace un filtrado, las heces con solución fisiológica, y se hace se centrifuga y luego se va desechando el sobrenadante, que sería la solución fisiológica, y cada vez más va quedando la materia fecal en sí, ¿verdad? Entonces, se hace ese proceso con el objetivo de que las heces sean bien concentradas. Y ese es lo que finalmente vamos a colocar en una lámina con Lugol y vamos a observar en el microscopio. Entonces, examen minucioso del sedimento de las heces concentradas y la tinción especial con yodo, que en este caso es nuestro Lugol, ¿sí? Se llama Lugol, o un método modificado para microorganismos ácido alcohol resistente revela la presencia del parásito. También se puede diagnosticar por biopsia del intestino delgado, ¿verdad? Pero si estamos hablando de una técnica un poco más invasiva. Entonces, lo más fácil es de poder diagnosticar este ooquiste, que se caracteriza, como les dije, que contiene como estos dos núcleos juntos, ¿verdad?, rodeado de una membrana bien definida. Entonces, esto es isopora veri. El tratamiento se utiliza trimetoprim-sulfamethoxazol con la combinación de pirimetamina y sulfadiazina. Entonces, ese sería el tratamiento. Trimetoprim-sulfamethoxazol es lo que normalmente se utiliza en combinación, por ejemplo, con la pirimetamina o en combinación con la sulfadiazina. ¿Cómo se previene? Entonces tenemos que prevenir el mecanismo de transmisión, ¿verdad?, que ya sabemos que se transmite de forma oral, ¿verdad?, agua, alimento contaminado, también por sexo o anal oral. Entonces, higiene personal, condiciones sanitarias adecuadas y evitar el contacto sexual anal oral.
¿verdad? Entonces, anal oral, porque así estamos transmitiendo ahora. Eso en cuanto al primero, ¿verdad? Que estamos hablando, que es la cistoisospora, ¿verdad? Estos 4 pertenecen a los esporozoarios. Estamos hablando de los esporozoarios hoy. Son 4 los esporozoarios de importancia médica. El primero ya hablamos, que es la isospora o cistoisospora. Y luego tenemos la sarcocistis. La sarcocistis. La sarcocistis es causada por el especie sarcocistis, que es un protozoario intracelular de tipo apicomplexa. Este parásito tiene un ciclo de vida indirecto, es decir, un ciclo de vida en la cual tenemos un hospedador que es definitivo y también uno intermediario, por eso es indirecto. Las infecciones intestinales se producen en el hospedero definitivo y la invasión tisular en el intermediario. Entonces, estamos hablando que hay un hospedario intermediario en donde invade su tejido y nosotros consumimos y nos convertimos en el hospedero definitivo. Por lo tanto, el hospedero definitivo, ¿verdad?, es donde se produce realmente la infección intestinal. Más de 100 especies hay de sarcocistis en animales domésticos y animales salvajes. Y muchos de estas infecciones son asintomáticas, particularmente en el hospedero definitivo. ¿Cómo se da el ciclo de vida? Bueno, entonces, dice, tanto los ooquistes, acá empieza, esporozoitos, acá están los esporozoitos que van a ser eliminados en las heces. Estos esporozoitos van a ser ingeridos, ya sea por la vaca, ya sea por el cerdo, ¿verdad? Y estos esporozoitos invaden, ¿verdad? Invaden los tejidos de estos animales, ¿verdad? Los esporozoitos causan la ruptura y invaden el endotelio a través de la sangre y empieza el ciclo esquizogónico. Estos esquizontes se rompen y liberan los merozoitos, y los merozoitos invaden a la célula muscular de estos intermediarios, ¿verdad? Y ahí causan el quiste con bradizoitos, y luego esos quistes que contienen los bradizoitos y que se encuentran en la célula muscular es donde van a ser ingeridas a través de la carne, ¿verdad? Porque en la carne finalmente es donde se producen o donde se forman estos quistes que contienen bradizoitos y van a ser finalmente ingeridos por el hombre. Entonces, la forma infectante son estos quistes con bradizoitos que van a ser ingeridos por el hombre. Entonces, tanto los ooquistes esporulados que contienen 2 esporocistos como los esporocitos individuales pueden ser eliminados en las heces. Y estos esporozoitos contienen 4 esporocitos, cistos, contienen 4 esporozoitos y un cuerpo residual. Los esporocistos ingeridos por el huésped intermediario, ya sea ganado, vacuno o cerdo, dijimos, se rompen y liberan el esporozoito, ¿verdad? Aquí están, se rompen y liberan el esporozoito. Los esporozoitos, dijimos, entran en la célula endotelial de los vasos sanguíneos y sufren el proceso de esquizogonía, lo que resulta en esquizontes de primera generación, y luego esos merozoitos derivados de la primera generación invaden pequeños capilares y vasos sanguíneos y se convierten en esquizontes de segunda generación. Luego esos merozoitos de segunda generación invaden, dijimos, a las células musculares
invaden a las células musculares y se desarrolla el sarcocisto que contiene los bradizoitos, que son la etapa infecciosa, dijimos, para el huésped definitivo. Los humanos se infectan entonces cuando comen carne poco cocinada, ya sea de vaca o de cerdo, que contienen los sarcocistos. Los bradizoitos se liberan de los ooquistes rotos en el intestino delgado e invaden la lámina del epitelio intestinal. Y ahí en el intestino empieza su ciclo esquizogónico, ¿verdad? Allí se diferencian en macrogametocitos, microgametocitos y forman el ooquiste. Y los ooquistes esporulan en el epitelio intestinal y se excretan por las heces del huésped. Debido a la fragilidad de la pared del ooquiste, también se pueden detectar esporoquistes individuales en las heces. Bueno, entonces ese es el ciclo de vida de los sarcocistos. También sabemos que es un parásito distribuido en todo el mundo, pero es más común en aquella zona donde se cría lo que es el ganado, de ahí la cría de ganado, la cría de cerdos. El cuadro clínico que produce. En caso de sarcocistosis intestinal, cuando el hombre actúa como el huésped definitivo, las infecciones suelen ser asintomáticas y pueden remitir de forma espontánea. Entonces, como dijimos, pueden ser asintomáticos o puede agarrar la infección, nuestro sistema inmune lo combate y es capaz de curar, ¿verdad? Entonces puede remitir de forma espontánea. Ocasionalmente pueden presentarse fiebre leve, diarrea, escalofrío, vómito y problemas respiratorios. Cuando los humanos se infectan con los sarcoquistes de especies no humanas, las infecciones no son intestinales, sino que resultan en quistes musculares y pueden presentarse síntomas como mialgia, debilidad muscular y edema transitorio. Entonces, en este caso, los humanos actúan como huéspedes intermediarios, pero inactivos. Entonces, aquí vemos la afectación del corazón, del sistema nervioso, es poco habitual. Adelante. Las infecciones intestinales se pueden diagnosticar mediante la detección del esporoquiste esporulado en las heces, que se ve así, sería, con la técnica de flotación con sulfato de zinc. En este caso estamos utilizando también material que es sulfato de zinc. Se pueden encontrar sarcoquistes en los músculos, pero ahí ya estamos hablando de una biopsia muscular. En ocasiones se puede visualizar sarcoquiste en los músculos mediante una tomografía axial o por una resonancia magnética. Entonces, normalmente se puede, o el paciente refiere algún tipo de síntoma que pueda afectar a algún órgano, entonces en ese caso se hace normalmente una tomografía, o en algunos casos se le puede pedir una resonancia magnética y ahí ya se va a visualizar el sarcoquiste. También puede ser útil realizar un hemograma completo, porque nosotros sabemos que puede ocurrir, o sea, vamos a ver una marcada eosinofilia. Recuérdense que la eosinofilia en el hemograma solamente se da en dos situaciones, o por alergia o por presencia de parásitos. Entonces, eso también va a ser algo que va a complementar, ¿verdad? Si se descarta que sea una alergia, entonces vamos a tener que buscar un tipo de parásito. Entre las pruebas serológicas se encuentra la prueba de inmunofluorescencia indirecta, en la cual se detecta anticuerpos, y la inmunotransferencia. La inmunotransferencia se considera útil en infecciones musculares, pero no es valiosa para las infecciones intestinales. Entonces las pruebas serológicas pueden no estar ampliamente disponibles también. Entonces hay pruebas serológicas en la cual depende del método, y por inmunofluorescencia indirecta detecta anticuerpos.
Y la inmunotransferencia es más bien para infecciones a nivel muscular. Pero, como digo, no es muy común encontrar pruebas serológicas para esto, ¿verdad? Porque normalmente la forma de diagnosticar es porque vemos que el paciente tiene una eosinofilia, ¿verdad? Y que pudo haber presentado este cuadro clínico, ¿verdad? Vómito, diarrea, fiebre. Entonces vemos su hemograma y vemos que de repente está con una eosinofilia. Entonces le podemos pedir un estudio de heces, ¿verdad? En busca de quistes. Pero como hay varios, entonces va a depender del resultado de las heces. Y ya también se le puede hacer, como dijimos, una tomografía, ¿verdad? Y en la tomografía sí ya se va a ver la presencia de quistes en órganos, o sea, en tejido, ¿verdad? El tratamiento: es posible que la sarcocistosis no reciba tratamiento, ya que la infección típica es autolimitante. Y adelante. Adelante. Pera, gente, bom dia. Bom dia. Só os guerreiros. Uma fila hoje. Como dijimos, la sarcocistosis puede ser asintomática, entonces puede no necesariamente recibir tratamiento, ¿verdad? La miositis sintomática, ahí sí puede tratarse con agentes antiparasitarios, como cuando afecta al músculo, pues ahí sí puede tratarse con agentes antiparasitarios como el metronidazol, el cotrimoxazol y albendazol. Se puede usar corticosteroides para reducir la inflamación, nada más, ¿verdad? Los casos asintomáticos pueden no necesitar tratamiento. ¿Cómo podemos prevenir? Las personas deben evitar el consumo de carne de res cruda o con poca cocción, ¿verdad? Así como ocurre con los estodos, ¿verdad? Siempre es evitar comer la carne mal cocinada o mal pasada. Congelar la carne a menos 20 también puede ayudar a evitar la transmisión. Para prevenir la sarcocitosis muscular se deben evitar los alimentos contaminados con heces o con suciedad. Una buena higiene personal, lavarse las manos, también puede evitar el mecanismo de transmisión. Entonces, aquí lo más seguro es comer la carne bien cocinada, o dice también podemos congelar la carne a 20 grados, a menos 20, ¿verdad? En ese caso también puede ayudar a prevenir la sarcocistosis. El siguiente, los Cristosporidium. El tercer grupo de los esporozoarios. Gente, lembrou esse nome tudo. ¿Cómo? Se recordar los nombres. Para se recordar los nombres. Sí. Eso es lo único difícil en micro, ¿verdad? Recordar los nombres. Entonces, aquí están los 4 esporozoarios que estamos hablando. La cistoisóspora, o más conocida como isospora belli, ya hablamos. Sarcocystis, el segundo que estamos hablando, y ahora vamos a los Cristosporidium. Cristosporidium se encuentra dentro del borde del cepillo del epitelio. Los coccidios se unen a esa superficie y se replican mediante una serie de procesos. Y ahí tenemos otra vez la merogonia, la gametogonia, la esporogonia, que finalmente van a conducir a la producción de nuevos huevos, que son también ovoquistes infecciosos. Después de la esporogonia, los ovoquistes maduros pueden abandonar la forma quística dentro del aparato digestivo del hospedador, con la consiguiente infección de nuevas células, o directamente ser excretadas hacia el entorno. Entonces, acá vemos los ovoquistes que son liberados
del hospedador son de pared gruesa, es decir, son esporulados, ¿verdad? Y estos son liberados y pueden contaminar comida, pueden contaminar agua, ¿verdad? Y de esa forma se adquiere la forma infectante. Entonces los oocitos de pared gruesa son ingeridos por el hospedador, ¿verdad? Entonces ese es el ciclo, pero dentro aquí del hospedador van a pasar por esta serie de procesos, ¿verdad? Merogonia, ya le conocemos a la gametogonia, esporogonia, ¿verdad? Y todos ellos al final van a generalmente producir ooquistes infecciosos, que es la forma en la que se libera en las heces y por lo tanto es la forma infectante. Entonces aquí vemos otra vez los ooquistes, ¿verdad? Que se convierten en esporozoitos, invaden el epitelio, ¿verdad? Acá vemos que se forman los trofozoitos, ¿verdad? Y después empieza su ciclo asexual, ¿verdad? En la cual forman el merozoito y luego esos merozoitos van a ser diferenciados en gametocitos, microgameto y macrogameto, ¿verdad? Y finalmente van a formar el cigoto y el cigoto va a formar el ooquiste o oocisto esporulado y esos ooquistes o pueden hacer una autoinfección o reinfección o una autoinfección se llama y luego pueden ser liberados a través de las heces y de esa manera tenemos otra vez el ooquiste infeccioso. También encontramos que tiene una distribución universal. La infección se describe como una amplia variedad de animales, principalmente mamíferos, reptiles y también peces. Existen al menos 16 especies distintas del Cryptosporidium. Por ejemplo, el Cryptosporidium hominis, Cryptosporidium parvum, son los que con más frecuencia infectan a las personas, ¿verdad? Pero más bien el Cryptosporidium hominis y parvum, ¿verdad? Son los más infectantes para el hombre. De las 16, esas dos. Acá vemos las distintas especies, ¿verdad? Donde pueden infectar a varios tipos de seres también. Los Cryptosporidios son resistentes a las técnicas habituales de purificación de agua, es decir, a la cloración y al ozono. Y se considera que el vertido de agua residual local y de las aguas superficiales en los suministros de agua municipales es una importante fuente de contaminación. Como estos Cryptosporidios resisten a la cloración, es decir, no importa si el agua se trata con cloro, ¿verdad? O no importa si se trata con ozono, ¿verdad? Porque esas son las técnicas que se utilizan para tratar el agua, ¿verdad? Y para hacerlo servible para el consumo. Y estas son las técnicas que normalmente utilizan lo que es la municipalidad. Normalmente ellos utilizan este tipo de técnica, ¿verdad? Para tratar el agua, ¿verdad? Pero no solamente estamos hablando de los Cryptosporidium, hay muchos que son muy resistentes a esta técnica, ¿verdad? Entonces muy fácilmente podemos consumir, pero tenemos la ventaja de que la mayoría de ellos son asintomáticos. Nuestro propio sistema inmune lo puede eliminar, ¿verdad? O lo puede, más bien hay otras formas, ¿verdad? O sea, depende de otras circunstancias para que pueda presentar síntomas, ¿verdad? Otros medios, la zoonosis a partir de reservorios de animales hacia el ser humano y la transmisión de una persona a otra mediante la vía fecal oral o la vía anal oral. Estas son las formas de contagio. El personal veterinario, las personas que manipulan los animales, los homosexuales, presentan un elevado riesgo de contraer la infección. Claro, porque aquí estamos hablando de que hay una mayor facilidad de la transmisión
fecal oral, anal oral, ¿verdad? Entonces, por esa razón. Estas son las personas más expuestas a contraer esta infección. Permiso, adelante. El cuadro clínico, dijimos, puede ser portador asintomático. La enfermedad en personas que son sanos suele consistir en una enterocolitis leve que vuelve a resolverse. Hay una resolución espontánea que se caracteriza por una diarrea líquida sin sangre, pero luego pasa, ¿verdad? Una vez más y termina. Es característica la remisión espontánea después de un promedio de 10 días, ¿verdad? En pacientes inmunodeprimidos, es decir, pacientes que entraron en estadio SIDA, caracterizada por 50 o más disposiciones por día y una enorme pérdida de líquidos. Entonces, esta infección puede resolverse en un promedio de 10 días, donde puede haber una diarrea, ¿sí? Pero no es muy constante la diarrea, pero si no hay problema con el sistema inmune, hay una resolución espontánea. El problema está en los pacientes inmunodeprimidos, ¿verdad? En ellos sí hay mucha deposición, mucha diarrea, y al tener mucha diarrea, por supuesto, están perdiendo también electrolitos, están perdiendo líquidos, entonces están, ¿cómo se dice? Pero bueno, creo que están perdiendo mucho líquido, deshidratan, sí, el paciente se deshidrata. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Dice, por enzimo inmunoensayo, es decir, estamos hablando de test rápido, en busca del antígeno en las heces o sondas moleculares para detectar el DNA del parásito. Entonces, hay test en la cual se utiliza como a muestra no solamente sangre, sino que las propias feces. Entonces, estamos hablando de una técnica de rápido también, así llamamos enzimo inmunoensayo, en la cual se busca el antígeno en las heces. Examen microscópico, pero se requieren de técnicas especiales, también se puede detectar por microscopía. La identificación del ooquiste, ácido alcohol resistente en las heces, confirma el diagnóstico de la cristosporidiosis. Aunque los métodos convencionales para el examen de las heces, es decir, prueba de rutina, no son muy confiables. ¿Por qué? Porque podemos no observar. Existen ensayos basados en DNA sensibles y específicos para la detección y la identificación del parvo y el hominis. La biopsia intestinal también puede identificar al cristosporidio dentro de las células epiteliales. Entonces, la forma más fácil de poder diagnosticar es a través de un test rápido en las heces, aunque si se utiliza una técnica que llamamos ácido alcohol resistente, ¿verdad? Como la de Ziel-Nielsen, ahí también podemos detectar el cristosporidiosis y eso confirma también. Y otra forma es, dijimos, existen ensayos de DNA sensibles y específicos para la detección. Acá ya estamos hablando, por ejemplo, de la PCR y una biopsia, ¿verdad? Pero son técnicas más, ya una técnica un poco más invasiva, porque ya estamos hablando de que el paciente ya se hizo, por ejemplo, una tomografía, ¿verdad? Y se dio un quiste, se hizo la biopsia del quiste, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Profe, isso em último caso ou tem uma desconfiança? No, siempre vamos a hacer primero los más fáciles, ¿verdad? Que é muito custoso, muito demorado, exactamente. né? O paciente está ali. Esa es justamente una de las desventajas, ¿verdad? Que estamos hablando de que ya el paciente, pero lo que puede ocurrir es que de repente el paciente ingresa no necesariamente por eso y se ve en su tomografía de repente que presenta un quiste, ¿verdad? Y ahí hay que descartar qué tipo de quiste es, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ahí sí se hace una biopsia, ¿verdad? Pero
si hay unos signos y síntomas de que es una parasitosis, claro que es lo mejor hacerle primero heces, ¿verdad? Un examen directo de heces. Y si ya tenemos un diagnóstico presuntivo de cuál podría ser el parásito que ocasiona, ahí le podemos pedir un test rápido en heces, ¿verdad? Que es lo más fácil. Examen directo o test rápido de heces. E Es quais lo os más órgãos? fácil, menos costoso, más rápido. E os órgãos afetados? ¿Ah? Os órgãos afetados. No, y eso te digo, ahí en ese caso ya es porque el paciente ya se hizo antes una tomografía y ahí ya se vio que hay de repente presencia de quistes en tejido, ¿verdad? Y ahí recién te va a pedir una biopsia. Não, eu digo até onde que é provável que vai ter no intestino ou vai ser em qualquer local do corpo. Ah, sí, en este caso estamos hablando del intestino, sí, normalmente del intestino. Sí. El tratamiento, las personas que tienen un sistema inmunitario normal, ¿verdad? Y diarrea grave o persistente reciben un tratamiento con nitazoxanida, que está, la nitazoxanida. Las personas en estadio SIDA, ¿verdad? Tratamiento, que tienen ya un tratamiento para la infección por VIH, más o a veces nitazoxanida también para ayudar a aliviar los síntomas. Si la diarrea es grave, entonces se recomienda líquidos y un fármaco antidiarreico. Y las personas con el sistema inmunitario sano suelen recuperarse por sí mismas. Si tienen una diarrea severa o persistente, también la nitazoxanida puede ayudar a acelerar la recuperación. Entonces, tanto las personas que tienen un sistema inmune normal, pero con una diarrea, ¿verdad? Que puede ser leve o grave, la nitazoxanida. En el caso de las personas con SIDA, también la nitazoxanida. Pero en esos pacientes tenemos que ver que sea un paciente que realmente está siguiendo su tratamiento para VIH, ¿verdad? Porque al final lo que le está causando esa gravedad es un sistema inmune debilitado. Entonces hay que ver si ese paciente realmente está siguiendo su tratamiento para VIH o si está siendo diagnosticado, entonces tiene que iniciar su tratamiento para VIH, ¿verdad? Y también su tratamiento para el parásito. La nitazoxanida no cura la cristosporidiosis en personas con SIDA. La terapia más importante es el tratamiento de la infección por VIH. ¿Sí? Entonces, por eso dijimos, aquellos pacientes que son diagnosticados y que supongamos que sean pacientes que ya tienen diagnóstico de VIH y entraron en estadio SIDA, si entraron en estadio SIDA es por dos cosas. O porque no siguieron su tratamiento, ¿verdad? Adecuadamente, o porque abandonaron su tratamiento, ¿verdad? O porque eran personas que nunca fueron diagnosticadas y ya llegaron hasta SIDA sin ser diagnosticados. Entonces, en ese caso, sí o sí al paciente se le trata su VIH, ¿verdad? Tiene que tomar su antirretroviral y finalmente el antirretroviral pues, va a actuar otra vez sobre el virus y va a hacer que tu sistema inmune se active otra vez, o sea, que esté un poco mejor para poder combatir, ¿verdad? Entonces, en ese caso es muy importante. Entonces, no es que le cura, pero ayuda a preparar a su sistema inmune. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque su sistema inmune sí puede eliminarlo. La prevención de la cristosporidiosis implica medidas sanitarias adecuadas, lavado de manos, especialmente en centros sanitarios, en las guarderías, después de tener contacto con tierra, contacto con animales o con personas infectadas. Entonces, claro, nosotros sabemos que el lavado de manos previene hasta el 90% de las infecciones. Las personas no deben beber ni tragar agua que pueda estar contaminada, como por ejemplo el agua de una piscina, el agua de una bañera con hidromasaje. Un parque acuático, famoso el parque acuático, ¿verdad? Y de repente tomamos agua también de ahí, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Un arroyo, no sé cómo le dicen. En Brasil, arroyo. Arroyo, bueno. Un río, un lago o un océano, o el agua del grifo
durante viajes a otros lugares, a otras zonas donde el saneamiento puede ser deficiente. Las prácticas sexuales seguras, claro, también son importantes para prevenir la infección por contacto anal. Hervir el agua, incluyendo el agua para el cepillado de los dientes y el lavado de alimentos. Nosotros sabemos que muchas veces el agua que nosotros usamos, el agua de la canilla que le decimos, viene de la municipalidad o del barrio, en la cual su tratamiento de agua, como les digo, es la cloración, es el ozono, y muchos de ellos son resistentes a eso. ¿Verdad? Entonces, al fin y al cabo, lo ideal sería volver a hervir el agua. Hervir el agua potable, entonces incluyendo el agua para el cepillado de los dientes, el lavado de los alimentos, porque al final, ¿de qué sirve lavar bien nuestro alimento si nuestra agua está contaminada? ¿Verdad? ¿La agua clorada no ayuda? En algunos casos no, como en este caso, ¿verdad? Entonces, como en este caso no, pero tenemos la ventaja de que si nuestro sistema inmune está bien, a lo mejor hace mucho ya tuvimos y ya no sabemos, ya pasó todo su ciclo, ya nos curamos, ya otra vez y no nos dimos cuenta, ¿verdad? Que es muy probable, ¿verdad? Teniendo en cuenta nuestra agua y todo eso, ¿verdad? Entonces yo creo que la mayoría ya tuvimos. Bueno, comer solo alimentos cocinados, evitar la leche y los zumos no pasteurizados, ¿verdad? Porque al fin y al cabo la pasteurización es también una forma de, ¿cómo se dice? De controlar, ¿verdad? La ciclospora, que es el último, se ha identificado una única especie capaz de infectar al ser humano, que es la Cyclospora cayetanensis. Los ovoquistes del Cyclospora se excretan en forma no esporulada y precisan, así como el primero, necesitan de un periodo de tiempo en el exterior del hospedador para que tenga lugar la maduración. Entonces, en este caso, el ovoquiste de la Cyclospora necesita madurar también en el ambiente. Sale de forma inmadura, necesita madurar en el ambiente. Al ser ingerido, el ovoquiste esporulado sufre un proceso de exquistación en el intestino delgado y liberan los esporozoides. Entonces, el ovoquiste pasa por un proceso de maduración, ese ovoquiste contiene esporozoitos. Y este ovoquiste recién libera o eclosiona o esquistación, así llamamos, en la luz del intestino y liberan esos esporozoitos. Y luego estos esporozoitos infectan células en el intestino mismo y liberan merozoitos. Estos merozoitos se van a llamar merozoitos tipo 1. Y estos merozoitos luego a su vez van a dar lugar a merozoitos de tipo 2 y son finalmente los merozoitos de tipo 2 los que se van a diferenciar en la mucosa en su forma sexual, es decir, en gametos, y vamos a tener microgameto y macrogameto, y de esa manera se va a formar el cigoto, ¿verdad? En este caso, el macrogameto es fertilizado por el microgameto y produce el cigoto. Y a continuación, ese cigoto es lo que se va a convertir en el ovoquiste, que finalmente van a ser excretados otra vez como ovoquiste no esporulado. Entonces, dijimos que la forma en la cual se elimina a través de las heces es el esporoquiste no esporulado, que es inmaduro. En el ambiente se convierte en un ovoquiste maduro, que finalmente va a ser ingerido, dijimos, principalmente a través de alimentos contaminados, alimentos, agua, verduras, lo que sea, van a ser ingeridos ya en su forma de ovoquiste maduro. Y ahí dentro de su huésped ocurre
ocurre el proceso ya que le conocemos, ¿verdad? Que es la esquistación, formamos el esporozoito, forma el merozoito tipo 1, tipo 2, el tipo 2 se diferencia en gametos y esos gametos se unen, forman el cigoto y va a formar finalmente el ovoquiste. Que dijimos, ese ovoquiste es inmaduro o no es esporulado y necesita un tiempo de maduración, ¿verdad? Afuera. Normalmente el microorganismo infecta el intestino delgado proximal y provoca cambios histopatológicos pronunciados. Se observan en el interior de las vacuolas del citoplasma de la célula epitelial del yeyuno, ahora que es el intestino proximal, ¿verdad? Y su presencia se asocia a cambios inflamatorios, como por ejemplo atrofia de las vellosidades e hiperplasia de las crestas. Los ovoquistes son esféricos, como vemos aquí, son esféricos y tienen 8 a 10 micrómetros de diámetro. Los ovoquistes contienen 2 esporoquistes y cada uno de esos esporoquistes contiene a la vez 2 esporozoitos. Y un esporozoito contiene un núcleo unido a la membrana y micronemas características de los esporozoos. Entonces acá no le vemos. Si acá están los 2 esporozoitos y cada uno de estos contiene 2 esporoquistes y cada uno de estos otra vez contiene 2 esporozoitos. El ciclo de vida es similar al Cryptosporidium que vimos, salvo que los ovoquistes eliminados a través de las heces no experimentan esporulación. Por lo tanto, maduración, ¿verdad? Por lo tanto, cuando recién se eliminan con las heces, los ovoquistes no son infecciosos y la transmisión fecal oral directa no puede ocurrir. Los ovoquistes requieren días, en este caso sí, requieren días o semanas para esporular en el ambiente y en consecuencia la transmisión directa de una persona a otra es poco probable. Acá está comparando nada más el ciclo vital con el Cryptosporidium, que también necesita maduración a nivel ambiental. Solo que aquí la maduración requiere días o semanas para esporular en el ambiente. Entonces, por esa razón, la transmisión directa de una persona a otra es muy probable. Claro, porque necesita madurar. Los ovoquistes esporulados se ingieren en alimentos y aguas contaminadas y se excretan en el tracto gastrointestinal, liberan los esporozoitos invaden la célula epitelial del intestino delgado y luego se replican y maduran en ovoquiste, que es la forma en la cual se eliminan en las heces. Entonces aquí tenemos la excreción, pero acá tenemos el ovoquiste esporulado, entonces hay la excreción de estos ovoquistes, ¿verdad? Dijimos necesitan un tiempo de maduración en la cual puede durar, dijimos, semanas para esporular o puede durar días. ¿Y qué pasa? Finalmente estos contaminan los alimentos o agua que van a ser ingeridos el ovoquiste o el ovoquiste esporulado. Entonces hay una ingestión de estos ovoquistes esporulados. Y acá ocurre lo mismo, ¿verdad? Entonces en el intestino ocurre la invasión en el epitelio intestinal, donde tenemos el ovoquiste esporulado, acá vemos cómo va invadiendo el epitelio, forman también, acá empieza el esporozoito forman los merozoitos son los que se van a diferenciar en tipo 1, tipo 2, el tipo 2 dijimos que también es el que va a diferenciarse en gameto masculino y gameto femenino y va a formar finalmente el cigoto, que forma finalmente el ovoquiste. Entonces el ovoquiste es finalmente lo que se libera,
¿verdad? Y dijimos necesita un tiempo para ser esporulado, contaminar los alimentos y volvemos a adquirir de esa manera el esporoquiste. Se encuentra también ampliamente distribuido por todo el mundo, afecta a reptiles, aves y mamíferos. Entonces, ingestión de alimentos o aguas contaminadas, excreción de la forma esporulada, dijimos que es no esporulada, ¿verdad? Que necesita un tiempo de maduración, ¿verdad? Y después infecta o encontramos ya en el agua o alimentos que vamos a ingerir y de esa manera ya adquirimos el ooquiste esporulado, que es la forma infectante para nosotros. Se adquiere por consumo entonces de agua contaminada, se han correlacionado con el consumo de fruta y verdura contaminada. También las ciclosporas son resistentes a la cloración y también se puede producir la transmisión por vía fecal oral. Entonces, agua contaminada, frutas y verduras contaminadas, que puede ser porque se lava con el agua contaminada mismo, ¿verdad? Y entonces esa es la transmisión que se conoce como vía fecal oral y también resiste a la cloración. El cuadro clínico: náuseas que pueden ser leves, anorexia, espasmos intestinales, diarrea, fatiga, malestar, flatulencia y abotargamiento. En los hospederos inmunocompetentes, las diarreas es de resolución espontánea, aunque puede prolongarse durante varias semanas. En individuos con inmunodeficiencia, se recuerda que es diferente inmunocompetente e inmunodeficiente. Inmunodeficiente, la enfermedad clínica suele ser prolongada y grave. Y acá se asocia con un elevado grave de recidiva, que se repite, ¿verdad? Se repite este cuadro. La enfermedad extraintestinal que se observan en pacientes con SIDA puede consistir en una colecistitis e infección generalizada. Entonces, en este caso, el cuadro clínico es grave en pacientes inmunodeficientes. Aunque también en inmunocompetentes puede causar esta diarrea. El diagnóstico: microscópico, examen microscópico de las heces en búsqueda del ooquiste. Acá está, es así como se ve en las heces. Fíjense acá. Detección de DNA del parásito en materia fecal. Acá ya estamos hablando de, por ejemplo, método del PCR. El diagnóstico se basa en el examen de las heces, ya sea por pruebas moleculares para detectar el DNA o con un examen de microscopio, como en este caso, para detectar el ooquiste. La técnica de tinción ácido-alcohol resistente, que se llama Ziel-Nielsen o quinio modificada, también puede ayudar a identificar al ooquiste del ciclospora. Como estos ooquistes son autofluorescentes, los ooquistes son esféricos, similar en la forma a los cristosporidium. Entonces, pueden ser necesarias varias muestras de heces porque la secreción de quistes puede ser intermitente y en ocasiones el diagnóstico recién es posible cuando se detectan los estadios intracelulares del parásito en biopsia del tejido intestinal. Entonces, muchas veces para realmente poder observar el ooquiste en la materia fecal, se necesita varias muestras de igual o más de 3 heces seriadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la eliminación no es de todos los días, es intermitente. Entonces se necesita de varias muestras. En ese caso son lo que se utilizan las heces seriadas, que se conocen como heces seriadas.
El tratamiento también con trimetoprim, sulfamethoxazol. Se dieron cuenta que todos utilizan trimetoprim, sulfamethoxazol, ¿verdad? Algunos en combinación, ¿verdad? Alternativamente ciprofloxacina o nitazoxanida. El tratamiento de elección para la ciclosporiosis consiste en la administración de trimetoprim, sulfamethoxazol de doble potencia, es decir, doble dosificación por vía oral 2 veces al día durante 7 a 10 días. Los niños deben recibir 5 miligramos por kilogramo del trimetoprim y 25 miligramos por kilogramo del sulfamethoxazol por día, 2 veces al día durante el mismo número de días, 7 a 10 días. En los pacientes con SIDA puede ser necesaria dosis más alta y mayor duración. Después del tratamiento de la infección aguda, suele ser necesaria una terapia supresora a largo plazo. Es decir, es importante la iniciación o la optimización de la terapia antirretroviral. Entonces aquí es importante también ver el paciente si realmente está haciendo bien su tratamiento o si su antirretroviral está haciendo efecto o no. Lo normal es cuando un paciente inicia su tratamiento antirretroviral, lo normal es que en un año ya no tenga virus detectable, ¿verdad? Si no está haciendo efecto en ese tiempo es porque el antirretroviral ya el virus tiene resistencia al antirretroviral, entonces hay que cambiar, tiene que iniciar un nuevo esquema. A los 6 meses en realidad muchos ya tienen una carga viral no detectable. Si se le hace su control, ¿verdad? Si no se consigue en 6 meses, normalmente ya se le puede cambiar. De antirretroviral. La ciprofloxacina también se utiliza 2 veces al día. La ciprofloxacina pues de 500 miligramos. 2 veces al día durante 7 días es también una alternativa en vez del trimetoprim sulfamethoxazol. La nitazoxanida 100 miligramos 2 veces al día durante 3 días. También es una alternativa al trimetoprim sulfamethoxazol en pacientes que tienen intolerancia a la sulfanamida o a infecciones resistentes a la ciprofloxacina. Entonces, normalmente trimetoprim sulfamethoxazol en pacientes que tienen VIH, la dosis se duplica. Se puede utilizar como alternativa la ciprofloxacina o se puede utilizar como alternativa la nitazoxanida. Pero en ese caso, de preferencia es la trimetoprim sulfa. En estos casos solamente cuando no tienen tolerancia a las sulfanamidas. Entonces ahí se le cambia a nitazoxanida. O cuando hay resistencia a la ciprofloxacina. Prevención. Precaución en la manipulación de alimentos y también agua durante el viaje en áreas que son endémicas. Evitar alimentos potencialmente contaminados durante los brotes. En regiones que son endémicas, el agua tiene que hervirse para el consumo. Por más de que parezcan ser resistentes con una subsecuente filtración, debe evitarse el consumo de fruta no pelada y la verdura debe cocerse adecuadamente. Entonces la verdura debe ser, ¿cómo se dice? Cocerse, le decimos hervida, esa es la palabra. Debe ser hervida adecuadamente. Evitar el consumo de frutas con su cáscara, ¿verdad? Porque puede tener estos quistes. Bueno, y acá tenemos una diferencia entre las coccidias que son intestinales. Tenemos la Cytoisospora belli, la Cyclospora cayetanensis, que dijimos el único que es infectante para el hombre, y la Cryptosporidium parvo. Acá tenemos 3 de los 4, ¿verdad?
Entonces aquí tenemos una diferenciación. El ciclospora belli tiene una forma elipsoidal, mide 20 a 30, es un ooquiste recién emitido, tiene un esporoblasto, el maduro tiene 2 y cada uno de ellos tiene 4 esporozoides. Se encuentra en el intestino delgado, al final del duodeno y principio del yeyuno. Y la forma infectante son todas ooquiste maduro. Todas en realidad son ooquiste maduro. El ciclospora es de estructura esférica, mide 7,5 a 10 micras, tiene una pared gruesa y el ooquiste maduro tiene 2 esporoquistes y cada uno tiene 2 esporozoides. El hábitat es el intestino delgado y la forma infectante también el ooquiste maduro. El Cristosporidium parvum es esférico también, pero es más chico, 4 a 6 micras. También su forma infectante ooquiste maduro tiene 4 esporozoitos vermiformes. Se puede encontrar en el aparato digestivo, pero también en el aparato respiratorio, especialmente en el yeyuno, en la parte inicial del intestino delgado. Y su forma infectante también el ooquiste maduro. Entonces, esta es la diferencia entre las 3 coxillas intestinales. De todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Acá faltaría sarcositis. ¿Verdad? Sarcositis es el único que no está. No, está aquí, está en el material. Solo no está en la diferencia. Bueno, no sé si hay alguna duda hasta aquí. ¿No? Sí, vamos a interrogar. Después continuamos con el esporio.